Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, comprendiendo nuestra actualidad desde una perspectiva bíblica, con Eduardo Saladín y Sugel Michelén. Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos. Ahora estamos tratando desde la semana pasada acerca del divorcio, una perspectiva bíblica, con el pastor Sugel Michelén. Sugel, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. Han llegado muchas preguntas, hay mucho entusiasmo con el tema que estamos tratando acerca del divorcio, una perspectiva bíblica. Bueno, yo no sé si decir que hay mucho entusiasmo o inquietud. Inquietud es un tema que no entusiasma, es un tema polémico y es un tema doloroso, definitivamente. Diríamos entusiasmo en el sentido de saber cuál es la voluntad de Dios. Claro. Para las vidas de diferentes personas que están en diferentes situaciones. Y digo entusiasmo en el sentido de que cuando vamos a la palabra de Dios podemos tener esperanza para nuestros matrimonios, para nuestras vidas, si seguimos los principios que Dios nos da en su palabra. Amén. Bueno, por eso precisamente estamos aquí haciendo este programa, porque tenemos la convicción de que Dios tiene algo que decir a los matrimonios que tal vez están a punto de una ruptura y para aquellos que lamentablemente ya han tenido una mala experiencia y están pasando por un proceso de divorcio. Una de estas preguntas, Sugel, que nos hace una pareja: en caso de violencia doméstica, ¿qué debo hacer? Ya fuimos a terapia y no hemos mejorado. Mira, para aquellos que no han estado siguiendo el programa, por si acaso alguien no estuvo la semana pasada en sintonía con nosotros, es importante que recalquemos otra vez: el divorcio es una anomalía. Nosotros no aprobamos el divorcio en el sentido de que no alentamos a las personas a divorciarse, pero queremos saber lo que la palabra de Dios enseña al respecto. Y por razones que vamos a dar más adelante en este mismo programa, nosotros creemos que Dios permite el divorcio bajo ciertas circunstancias. Fíjate que el Señor dice: lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Eso quiere decir, el hombre no tiene derecho a separar algo si Dios no sanciona esa separación. Ahora, ¿qué pasa si es Dios mismo el que da en su palabra permiso para un divorcio? Entonces, en este caso no es el hombre que está separando lo que Dios juntó, es Dios mismo que está dando una cláusula de apertura, una cláusula de excepción, que es lo que nosotros creemos. Con respecto a esta pregunta de manera particular, nosotros hemos dicho en programas anteriores, los únicos dos motivos por los cuales Dios permite un divorcio en las Escrituras es por causa de adulterio y por causa de deserción de un cónyuge incrédulo, como dice Pablo en 1 Corintios 7. Para ser más explícitos, si un creyente está casado con un incrédulo y el incrédulo no quiere seguir ese matrimonio y pone el divorcio, el creyente no va no tiene que estar peleando el asunto para tratar de que el esposo no se vaya o la esposa, si el individuo o la mujer están ya determinados a divorciarse. En caso de violencia física, nosotros estamos ante otro tipo de problemática. Estamos asumiendo que es agresión física, golpes o cosas así. Exactamente. O sea, cuando un hombre, que generalmente la violencia en matrimonial es del hombre a la mujer, es raro cuando es al revés. Aunque conocí un caso de que era una mujer que ejercía violencia sobre el hombre, física. Eso, lamentablemente, hasta eso pasa, pero definitivamente en la mayoría de los casos es el hombre el abusador, porque, Eduardo, hay que ser en esto claro. Nosotros queremos ser, ¿verdad?, amables en la forma como transmitimos este programa, pero un hombre que le pega a una mujer es un abusador. Está abusando de la fortaleza física que Dios le dio al hombre para proteger a la mujer. Si un hombre golpea a una mujer, nosotros tenemos que estar conscientes de que no sabemos hasta dónde va a llevar eso, a dónde va a llegar. O sea, si yo soy capaz de darle una bofetada a una mujer, darle una trompada a una mujer, a reempujarla de manera que caiga al piso, cosas así, en un arranque de ira, nosotros no sabemos a dónde puede llegar ese hombre y puede llegar aún a matarla. Y más como lo que vemos en nuestra sociedad, Sugel, lo que llaman los feminicidios, que ocurren con mucha frecuencia. Sí, aquí, por lo menos aquí en República Dominicana, nosotros sabemos que nos están mirando de otros países, pero aquí en República Dominicana el índice de feminicidios es alto, sí, es muy alto. La Biblia dice: no matarás. Y cuando nosotros estudiamos el decálogo en toda su amplitud, nos damos cuenta que cuando el decálogo prohíbe algo,
al mismo tiempo promueve positivamente lo contrario de lo que prohíbe. En otras palabras, si la Biblia prohíbe asesinar, el homicidio, también nos manda a preservar la vida positivamente. Una mujer cuya vida corre peligro tiene derecho a separarse de su cónyuge, pero no a divorciarse. O sea, la Biblia no le da permiso por esa causa para un nuevo matrimonio, para divorciarse y tener un nuevo matrimonio, pero la Biblia sí le da permiso para ella preservar su vida y la vida de sus hijos, Eduardo, porque vuelvo y repito, yo no sé cuáles son las estadísticas en otros países, pero tú sabes muy bien que aquí en República Dominicana no son una ni dos las veces que un hombre mata a su mujer, y yo no sé cuál es el problema psicológico que se da en la mente de estos individuos, pero muchas veces termina matando a los hijos. Así es. Entonces, un hombre que abusa de su esposa, ¿cómo nosotros sabemos que no va a abusar de sus hijos? Es un arranque de ira igual. Entonces, en ese sentido, esta mujer debe proteger su vida y debe proteger la vida de sus hijos, pero la Biblia, hasta donde nosotros entendemos el texto bíblico, no da pie para un divorcio y nuevo matrimonio en caso de violencia. Ella habla aquí de que fue a terapia y el problema persiste. Hay que ver qué tipo de consejería ella recibió. Si fue algún tipo de consejería bíblica donde podemos tener esperanza con los principios de la palabra de Dios, o fue algún tipo de consejería de ámbito secular y no obtuvo ningún resultado. El asunto aquí, Eduardo, es que yo debo asumir, ¿verdad?, que la persona que está escribiendo quiere decir que ellos los dos fueron a terapia, ¿verdad? Sí. Porque, ya fuimos a terapia. Exacto, escribe. porque en este caso es bueno que ella vaya, pero el que está golpeando es él. El problema aquí es que cuando un hombre golpea a su esposa y no está en la disposición de arrepentirse de su pecado, tener una verdadera conversión a Cristo, nosotros no tenemos garantía de que ese hombre va a cambiar. Sí, hay algo que tú dijiste interesante, Sugel. Fíjate que tú dices, un hombre que golpea a una mujer es un abusador. Uh-huh. Y esa es una palabra apropiada. Muchas veces uno va a una terapia y el consejero le dice, no, tú no eres responsable por eso, tú reaccionas así porque tú te criaste en un ambiente violento y tú viste que tu padre maltrataba a tu madre y por lo tanto tú maltratas a tu esposa. O porque tú tienes problemas que tú no has resuelto del pasado. Pueden ocurrir muchas circunstancias, pero la realidad es que es un abuso. Un hombre que tiene más fuerza física que una mujer, agrediéndola que no debe agredirla. Entonces hay que tratar con él desde la perspectiva de su pecado, de que él está violando la ley de Dios. Y él debe resolver su problema con Dios, porque eso es un abuso lo que él está haciendo. Sí, siendo justos, no toda consejería secular elimina la responsabilidad humana, y nosotros lo sabemos, pero hay muchos consejeros seculares, no creyentes, que terminan, como tú decías ahora, buscando una causa del pasado. Tu padre era un abusador, tú aprendiste ese patrón y entonces por lo tanto tú abusas de tu esposa. En Primera de Pedro capítulo 1 dice claramente que nosotros fuimos rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Los cristianos, Sugel, fuimos rescatados. Cristianos. Pero eso me dice algo. El hecho de que yo provenga de un trasfondo familiar no justifica mi pecado. No. Ni siquiera en el caso de un inconverso. Entonces, un hombre inconverso, no creyente, que golpea a su mujer es un abusador. Y nosotros tenemos que llevarlo a él a ver su pecado con la esperanza de que viendo su pecado, él venga al arrepentimiento y se convierta a Jesucristo. Porque esa es la única esperanza que él tiene como individuo y que ese matrimonio tiene. Entonces, ahí es que el consejero cristiano tiene un papel enorme que jugar, o el pastor, porque puede tomar esta violencia familiar y convertirla en una bendición si este hombre ve su pecado, se arrepiente de su pecado y se convierte a Jesucristo. Sí, sí, se puede trabajar con él. Por eso dice la Escritura, bienaventurados los pacificadores. Y nosotros los creyentes, los cristianos, debemos ser pacificadores. Seguid la santidad y la paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Es interesante poder trabajar con esa pareja, poder trabajar con ese esposo y poder presentarle los principios bíblicos de manera que la palabra de Dios obre en su corazón, el Espíritu Santo la aplique y él pueda nacer de nuevo, ser una nueva criatura o tener un cambio realmente bíblico. Vamos a poner un ejemplo concreto, Eduardo.
me vino a la mente el apóstol Pablo. Yo sé que estamos tratando con un caso muy diferente. Pablo era un religioso que creía que era su deber perseguir el cristianismo. Ahora, no olvidemos lo que el mismo Pablo dice en el libro de los Hechos. Dice que él, en su celo, en su fanatismo religioso, Pablo llegó a forzar a los creyentes a blasfemar. O sea, él entregó a estos creyentes a la justicia para que los golpearan y forzarlos a blasfemar. Y aún dice que en otro caso lo llevó a la muerte. Entonces, aunque no era el caso de un esposo maltratando a una esposa, nosotros podemos decir que en su época de inconverso, Saulo de Tarso fue un abusador. Sí. O sea, Saulo de Tarso abusó de su autoridad y Saulo de Tarso llevó a personas a la muerte por causa de su celo religioso y su fanatismo. Sin embargo, ¿qué pasó con Saulo de Tarso? El Señor Jesucristo se encontró con él camino a Damasco. Pablo tuvo una transformación, se convirtió en el gran apóstol Pablo, un hombre que dedicó toda su vida a predicar el Evangelio. ¿Por qué yo digo esto? Porque tal vez hay alguna hermana que nos esté escuchando, tal vez tiene un esposo abusador, y yo quisiera decirles, hermana, hay esperanza en el Evangelio para que ese hombre se convierta. Que ella deba separarse tal vez por un tiempo, probablemente, y buscar la manera de que este hombre vaya a un consejero cristiano que lo pueda exponer al mensaje del Evangelio. Eso sería para mí el consejo que yo le daría. Y siempre debemos añadir lo que dijimos en el programa anterior y tú dijiste al inicio: el matrimonio es un pacto en la presencia de Dios. Se unirá a su mujer, como dice la Biblia, y serán una sola carne. Y nosotros debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mantener esa relación. Así es. Hay que trabajar con ese esposo, hay que trabajar con ella. Cuando hay un problema, uno debe ver en qué uno está faltando para uno cambiar y trabajar con él, porque ahí hay serios problemas de ira y hay que trabajar esa ira de una manera bíblica. Pero vamos a continuar respondiendo estas preguntas, Sujel, en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Saludamos a nuestros amigos radioyentes y a aquellos que nos ven a través del internet. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. La semana pasada, en el programa anterior, y esta semana estamos viendo el divorcio, una perspectiva bíblica. Es un tema que debe darnos esperanza, como decíamos en el segmento pasado. Sí, lo abordamos desde el punto de vista de los consejos, de los principios que nos da la palabra de Dios. Decíamos en el segmento anterior que es la voluntad de Dios que el hombre se una a su mujer y sean una sola carne, que sea un pacto de por vida. Ahora, fruto del pecado del hombre, por la dureza de su corazón, como dice la Escritura, el hombre, la mujer, son infieles en el matrimonio y hay diferentes razones para querer romper ese vínculo sagrado. Dice la Escritura en un pasaje, Sujel: por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió. Del divorcio. ¿Qué tienes que decir acerca de esto? Porque hay diferentes puntos de vista. Algunos dicen que no hay ninguna razón para divorciarse. Otros dicen que nos podemos divorciar por causa de adulterio y no podemos volvernos a casar. Otros dicen te puedes divorciar y ya estás libre por causa de adulterio y puedes casarte de nuevo. Y hay otro punto de vista que dice que te puedes divorciar por otras razones que no son el adulterio. Lo primero que debemos decir con respecto a esto es que nosotros respetamos a los hermanos en Cristo que tienen otra posición, y el hecho de que nosotros presentemos aquí nuestra perspectiva, exacto, no estamos atacando a nadie, de verdad respetamos que otros tengan una posición contraria y así esperamos que otros respeten, ¿verdad?, la posición que nosotros tenemos. De todos modos, es importante señalar, Eduardo, que a través de toda la historia de la Iglesia, desde la Reforma Protestante hasta nuestros días, el consenso general del protestantismo es que la Biblia permite el divorcio y el nuevo matrimonio por causa de adulterio y por causa de deserción del cónyuge incrédulo. Mira, por ejemplo, esta cita de Martín Lutero. Él dijo en una ocasión: me maravillo aún más de que los romanistas, refiriéndose a los católicos romanos, porque la Iglesia Católica Romana nunca ha permitido el divorcio y había una pugna entre los reformadores y el catolicismo en ese sentido. Lutero dice: me maravillo aún más de que los romanistas no permitan el nuevo casamiento del hombre separado de su mujer por divorcio,
sino que lo obligan a quedarse sin casar. Cristo permitió el divorcio en casos de fornicación y no obligó a nadie a quedarse sin casar, y Pablo prefirió que nos casásemos antes que permitir que nos quemáramos. Eso dice Lutero. Calvino dice: aun cuando Cristo condena como adúltero al hombre que se casa con una mujer que ha sido divorciada, esto está restringido sin duda a los divorcios frívolos e ilegales. Por cualquier causa que no sean por adulterio. Y luego dice un historiador: en lo que respecta al adulterio, este fue aceptado como causal del divorcio vincular por todos los reformadores importantes sin excepción. Ahora, por supuesto, nosotros no idolatramos a los reformadores ni creemos que eran inspirados. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, es importante volver a señalar los textos en los que nos estamos basando. Dice que vimos la semana pasada, ¿verdad? Exactamente. En Mateo capítulo 5, versículo 31, hablando del divorcio en el Sermón del Monte, dice el Señor: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia o se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea, lo que Cristo está diciendo es: si tú te divorcias de tu mujer por una causa que no sea la fornicación, y vamos a hablar de eso en un momento, y ella se casa con otra persona, ella está adulterando, porque aunque el hombre, un juez civil, haya reconocido ese divorcio desde el punto de vista humano, Dios no ha reconocido eso como divorcio. Vamos a clarificarlo más para nuestros amigos oyentes y los que nos ven a través del internet. Una pareja dice que no se entiende, que se va a divorciar por incompatibilidad de caracteres. Exactamente. Ese es un caso así que tú estás diciendo. Exactamente. Y legalmente, conforme a la ley civil, lo pueden hacer, se divorcian. A los ojos de Dios, ¿qué pasa con ese matrimonio? Que no están divorciados. O sea, Dios no ve esa ruptura matrimonial como válida. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un pacto para toda la vida. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y es como decíamos en el programa anterior. Aún en el caso de aquellos que se casaron y no sabían eso porque eran inconversos, pon tú dos inconversos que se casan, eso no elimina la realidad de que ese matrimonio, ellos están formando una sola carne, y eso que Dios junta, aún siendo incrédulos, es Dios que los está juntando. No puede separarlo el hombre. El matrimonio es una institución que Dios la ordenó desde el principio, y una persona que está casada, no importa la religión donde está casada, los ojos de Dios están unidos, han dejado padre y madre, se han unido a su mujer y son una sola carne. Y en Malaquías capítulo 2 dice claramente que Dios aborrece el divorcio. O sea, yo quiero que quede claro a las personas que nos están viendo y escuchando: nosotros aborrecemos el divorcio igual que Dios. No estamos promoviendo el divorcio, pero tenemos que ser bíblicos. Entonces, ¿cuál es el argumento de aquellos que no creen que hay divorcio y nuevo matrimonio a pesar de esa cláusula de excepción? Bueno, uno de los argumentos que más comúnmente se dan es que la palabra que Cristo usa allí es la palabra porneia, y es la misma palabra que aparece en Mateo 19. En el original griego. El griego. O sea, para aquellos que la Biblia fue escrita. Exactamente. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra griega que se usa allí es porneia. Y estas personas dicen, esta palabra se restringe al acto sexual de una persona no casada, mientras que la palabra moikeia es la palabra que se usa en el griego para referirse a un adulterio, es decir, cuando un hombre casado o una mujer casado tiene relaciones sexuales con otra persona fuera del matrimonio. Entonces, porneia para fornicación, una persona no casada. Exactamente. Entonces, ellos dicen, ¿qué quiere decir esta cláusula de excepción aquí? Según estas personas, yo voy a tratar de demostrar bíblicamente que eso no es así, pero según estos hermanos en Cristo, que vuelvo y repito, a quienes respetamos de corazón, ellos dicen, lo que Cristo está diciendo ahí es que en el desposorio judío, cuando un hombre y una mujer se comprometían delante de la ley judía, estaban casados. ¿Recuerdas cuando José y María estaban comprometidos pero todavía no convivían? O sea, el matrimonio no había sido consumado. José descubre que María está embarazada. Él no sabe que ha habido un milagro del Espíritu Santo. María está embarazada de Jesús, el Hijo de Dios. O sea, tiene a Jesús en su vientre. Pero José no lo sabe. Y dice que él quiso separarse de ella, divorciarse, en otras palabras, en secreto, para no exponer a María
y lo que él creía que era el pecado de María. María no había pecado, obviamente, ya nosotros lo sabemos por la Escritura. Entonces ellos ponen este ejemplo y dicen que lo que el Señor está diciendo ahí es que si un hombre y una mujer se comprometen, sobre todo en el contexto judío, y él descubre que ella había tenido relaciones sexuales antes del compromiso, él puede romper el compromiso, que es a eso que se refiere la cláusula de excepción. Otras personas como John Piper, y yo respeto, y tú también, yo lo sé que tú respetas mucho a John Piper, pero no quiere decir por eso que estamos de acuerdo con todo lo que él dice. Él dice que esa cláusula de excepción, en cierto modo, debe interpretarse de esta manera. Si un hombre y una mujer se divorcian y es por causa del adulterio de ella, si ella se casa con otro hombre, no está lo que la hace adúltera no es este nuevo matrimonio, sino el pecado que ella cometió. Exactamente, esa es una explicación también que se le da al pasaje. Ahora, ¿y qué pasa entonces con el esposo que no adulteró? Bueno, según Piper y todos los que piensan como él debe quedarse sin casar por el resto de la vida, porque Dios no reconoce esa ruptura matrimonial. Y si ese hombre, como dice la Escritura, no tiene don de continencia y quiere formar un nuevo hogar. John Piper da una respuesta muy buena, por cierto. En Mateo 19 el Señor le dice, los discípulos reaccionan a la enseñanza de Cristo y dice, pero si es así, entonces bueno le fuera al hombre no casarse, porque el matrimonio puede ser una cárcel. Y el Señor dice ahí que Dios daría la gracia. John Piper te diría, y los que piensan como él, Dios le dará la gracia a ese hombre para soportar la soledad y el no tener relaciones por el resto de su vida. Porque imagínate que esta mujer no solamente adultere, sino que se case. Ya formó otro hogar. Según esta posición, este hombre no puede volverse a casar nunca más. O sea, él entiende que no hay nuevo matrimonio. Que no hay nuevo matrimonio. Ahora déjeme, si eso es lo que la Biblia enseñara, nosotros teníamos que creer lo que Dios dice y aceptar lo que Dios dice por más duro que suene. Ahora, ¿es eso lo que la Biblia enseña? La palabra aquí que se usa, vuelvo y repito, es la palabra porneia. En hebreo es la palabra zaná, que significa también fornicación. Es interesante notar cómo se usa esta palabra tanto en el hebreo zaná como en la Septuaginta. Para aquellos que no están familiarizados con este lenguaje, Eduardo, vamos a aclararle que la Septuaginta es una versión griega del Antiguo Testamento que se hizo en el siglo II antes de Cristo y que es una versión muy importante porque es la versión que usaron normalmente el mismo Señor Jesucristo y los apóstoles, que de hecho es un buen argumento para probar que la Biblia se debe traducir al idioma que la gente entiende. Entonces, en ese sentido, tanto Cristo como los apóstoles usaron la Septuaginta, así que es una versión que nosotros podemos citar para probar cómo usaban ellos las palabras griegas en su época. Entonces vamos a ver algunos pasajes de las Escrituras. En Números capítulo 25, por cierto, en la providencia del Señor, nuestra iglesia está siguiendo un plan de lectura de 2 años y precisamente este es el pasaje que estamos leyendo actualmente, aquellos que estamos siguiendo este programa. Dice en Número 25, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. El pueblo comenzó a fornicar. La palabra ahí es zaná, y la palabra que se usa en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, es porneia. La misma palabra que se usa en Mateo. La pregunta que debemos hacernos aquí es, ¿todas las personas del pueblo que empezaron a fornicar con las hijas de Moab eran solteros? Habían todo tipo de personas ahí, Sujer. De hecho, en el versículo 4 casados, dice solteros, que todos los príncipes del pueblo, muchos príncipes del pueblo cometieron ese pecado. Lo interesante de ese pasaje, Eduardo, es que en 1 Corintios 10, el apóstol Pablo hace referencia a este evento histórico del pueblo de Israel. Y dice en el versículo 8, 1 Corintios capítulo 10, versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y la palabra ya es porneia, y cayeron en un día 23,000. O sea que ahí habían solteros, casados, todo tipo de personas. Muy probablemente. Sí, sí. Alguien puede decir, bueno, eso es un argumento de silencio porque el texto no lo dice. Y yo tengo que admitir que sí que lo es, pero es extrañísimo que Pablo se esté refiriendo únicamente al pecado cometido por solteros. O sea, ningún hombre casado en aquel día pecó. Los príncipes del pueblo, ninguno. Exacto, todos esos príncipes que eran adultos, porque eran príncipes, adultos, todos estaban solteros. O sea, es una inferencia, lo admito, pero es una inferencia muy fuerte. Ahora, vamos a ver como quiera otro pasaje. En Amós, el libro del profeta Amós,
capítulo 7, versículo 17. Otra vez se usa en hebreo la palabra faná, en griego la palabra porneia, la misma palabra que usa el Señor. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera, y la palabra ahí es fornicaria, faná. Tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas, evidentemente está hablando de una mujer casada. Claro, Dios está hablándole aquí al pueblo, está usando a una mujer ramera como símbolo de Israel que había adulterado contra Jehová al irse detrás de ídolos. Pero no deja de ser interesante que el Señor está hablando aquí de una mujer casada y la llama faná, o sea, fornicaria. La Septuaginta usa la palabra porneia en el caso de una mujer casada. Otro pasaje que para mí es todavía mucho más claro es Apocalipsis, capítulo 2. El punto es que la palabra porneia se utiliza indistintamente. Indistintamente. Escucha este texto. Sí. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, para aquellos que tienen la posibilidad de buscar sus Biblias y que nos están mirando o escuchando. El Señor envía una carta a la iglesia de Tiatira y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, la palabra ahí es porneia otra vez, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, otra vez la palabra porneia. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y ahí usa la palabra moikeia. O sea que la utiliza indistintamente. Indistintamente, no, exactamente. O sea, vamos a clarificar. En este caso, porneia se utiliza para hablar del pecado sexual, ya sea soltero o casado, y moikea también. Exactamente. La diferencia es que la palabra porneia es mucho más amplia que la palabra moikeia. Okay. Porque la palabra moikeia en griego significaba textualmente un hombre casado o una mujer casada que tiene relación sexual fuera del matrimonio. La pregunta es, ¿y por qué entonces el Señor Jesucristo usó la palabra porneia y no la palabra moikeia? Bueno, nosotros no lo sabemos, no podemos entrar en la mente del Señor. Pero aquí yo voy a hacer otra inferencia. Probablemente porque el Señor quiso incluir una amplia gama de pecados sexuales. Por ejemplo, en Levítico se prohíbe el bestialismo. Y eso puede sonar aberrante, y lo es, para el oído de personas que nos están escuchando, pero en aquellos días eso pasaba. O sea, hombres cometían actos sexuales con animales. Por si acaso, quiero dar una nota aquí. Ya en algunos países se están impartiendo cursos en las universidades, creo que Suecia es uno de los primeros, tratando de hacerle ver a los estudiantes que el que un hombre se acueste con un animal, tenga relaciones sexuales con un animal, es algo normal. Y piénsalo, Eduardo, desde el punto de vista evolucionista. O sea, si Dios no existe y el hombre evolucionó de un animal, entonces, ¿cuál es el problema en que una persona, un ser humano, tenga sexo con un animal? Desde el punto de vista evolucionista, aunque suene grotesco, ¿tiene sentido? Lo que pasa es que nosotros sabemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y que el hombre tiene una dignidad que el animal no tiene. Entonces, ahora mismo eso puede estar pasando. De hecho, sabemos que eso pasa. En nuestros campos eso pasa. Que personas tienen sexo con animales. ¿Se le podría llamar adulterio a eso? ¿Qué hace una mujer que descubre que su esposo está teniendo ese tipo de aberración? Porneia cubre todo tipo de pecado sexual en ese caso. Exactamente. Entonces yo creo particularmente que es la razón por la que muy probablemente el Señor usó la palabra porneia y no la palabra moikeia. Así que lo que estoy diciendo es que cuando el Señor dice aquí por causa de adulterio o de causa de fornicación, lo que Él está diciendo es el divorcio es ilegal a los ojos de Dios. El divorcio no puede ser permitido excepto cuando es por causa de fornicación. El otro argumento que algunas personas dan es 1 Corintios 7. De hecho, es uno de los argumentos que usa el pastor Piper. Dice en 1 Corintios 7, a los que están unidos en matrimonio, versículo 10, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Aquí yo debo hacer un paréntesis. Uno de los textos más fuertes que citan los que no creen en el divorcio y nuevo matrimonio es la versión de Marcos y de Lucas
de Mateo 5 y de Mateo 19, porque en Marcos y en Lucas la cláusula de excepción no aparece. Entonces ellos dicen, allí Cristo enseña claramente que no debe haber divorcio y no matrimonio bajo ninguna circunstancia. Pero yo debo recordar que se escribieron 4 evangelios y una de las razones es porque cada evangelio tiene una perspectiva y quiere darnos un recuento de los hechos como pasaron y aún de los discursos que Cristo dio. Y puede ser, de hecho no puede ser, es así. Los evangelistas incluían a veces cosas en un discurso que otro evangelista no incluye porque ese no fue su énfasis. Es como que yo te esté contando una conversación con alguien y yo no te estoy mintiendo si yo me concentro en un aspecto de esa conversación porque quiero probarte algo a ti. Y eso es lo que pasa con los evangelios. Entonces, el hecho de que Marcos y Lucas no incluyan la cláusula de excepción tampoco es un argumento de peso para decir que eso tumba la cláusula de excepción de Mateo. Pero muy probablemente es a eso que se está refiriendo Pablo cuando dice el Señor mandó que si se separa quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Ahora bien, en el versículo 12 Pablo añade: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún incrédulo, algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Evidentemente, cuando Pablo dice y a los demás, él está diciendo el caso anterior al que yo me refería era el caso de 2 personas que profesan ser cristianas. Entonces, lamentablemente, tenemos que reconocer que aún en las iglesias cristianas el divorcio ya es una realidad. Y Pablo está diciendo, no deben separarse. O sea, una pareja de esposos cristianos no deben separarse. Y si se separa, que se queden sin casar o que se reconcilien con su marido, porque Dios no está poniendo un sello de aprobación sobre ese divorcio. Ahora, Pablo no está tratando ahí el tema del adulterio. Ese no es el caso que se está tratando aquí. Había un caso, un asunto muy particular en 1 Corintios. Y es a eso que Pablo se está refiriendo. Entonces, cuando dice a los demás, está diciendo, ¿y qué pasa con una pareja de incrédulos? Una pareja mixta, donde uno es creyente y el otro es incrédulo. Debe decir la mujer, bueno, yo estoy casada con un incrédulo, mejor me divorcio y así me puedo casar con un creyente y formar un hogar cristiano. Sí, puede decir, porque yo soy luz y él es tiniebla. No nos entendemos. Exacto. Pablo dice, no lo hagas. No lo hagas. No te separes de tu esposo o de tu esposa incrédulo por el hecho de ser incrédulo. Ahora, ¿qué pasa si es el incrédulo el que pone el divorcio? Dice Pablo en el versículo 15, pero si el incrédulo se separa, y la palabra griega ahí es chorizo, que significa divorcio, si el incrédulo se divorcia, divórciese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Y tan pronto Dios permite divorcio, está permitiendo un nuevo matrimonio, Eduardo, porque el divorcio rompe el vínculo matrimonial. Imagínate, Sugel, que un esposo no creyente le dice a su esposa, yo me voy a separar de ti. ¿Pero y yo divorcio o separación? No, yo me voy a divorciar de ti y me voy a quedar solo. Y te voy a dejar a ti, yo no me voy a casar con otra mujer. ¿Cuál debe ser la respuesta de esa esposa? Pero yo quiero que tú contestes esa pregunta en nuestro próximo segmento. Sigan con nosotros en Entendiendo los Tiempos. Estamos de vuelta en su programa Entendiendo los Tiempos. Tenemos una llamada que queremos responder en este momento. A ver si, ¿cuál de las 2 personas que se puede casar? ¿El que comete la ofensa o el ofendido? Por ejemplo, si una pareja está junta, ¿verdad? Están casados, y uno se va y no quiere volver, y la otra persona se divorcia, después de volver a casar. Y si esa persona, después que se ha ido a los 5 años, quiere convertirse, pero es porque faltó, cometió adulterio, ¿con cuál de la esposa debe quedar? ¿O se puede quedar con otro matrimonio que diga? Claro, yo creo que no hay divorcio después que usted se casa en el Evangelio. Bueno, el asunto aquí es, si entendimos bien la pregunta, ¿verdad? Que una persona siendo inconversa comete adulterio y luego se casa y se convierte. ¿Qué debe hacer esa persona? Bueno, ya está casada con alguien más. O sea, la Biblia dice en 1 Corintios 7, aunque admito que este texto no habla directamente de ese caso, pero no deja de ser un principio aquí general que se puede aplicar. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede.
Es así. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más en el caso de la esclavitud. Pero luego dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca, y lo dice en el contexto del matrimonio. Dice aquí en el versículo 10, estoy buscando el pasaje. Pues dale idea. Sí, pero la idea, vuelvo y repito, versículo 27, estás ligado a mujer, no procures soltarte, está libre de mujer, no procures casarte. O sea, el punto aquí es, si esta persona ya cometió adulterio, ¿verdad? Y se casó con otra persona, ya está tiene casado, una nueva familia. Ya tiene una nueva familia, es una realidad dolorosa, es una realidad triste y lamentable, pero es una realidad. Tenemos otra pregunta en línea. Sí, buenos días. Déjeme repetirle la pregunta, a ver si me puedo entender ahora. Dos personas que vivan amancebados, ¿verdad? Convivan sin estar casados, y uno de ellos se convierte, y después el que se convirtió decide legalizar esa relación, ¿puede casarse ese creyente con la otra persona aunque no sea creyente? Ok, ahora sí, gracias. Ahora sí entendemos la pregunta. Mira, ese es un tema complicado y yo creo que cada país tiene leyes diferentes en ese sentido. O sea, hay países donde el amancebamiento, y para no sé qué término se usa en otros lugares, como nos están mirando de otros países, amancebarse es lo que pasa muchas veces en nuestros campos. Es una pareja que vive juntos, ha vivido juntos por años, ha procreado una familia, pero no han ido a un juez civil a casarse. Exacto, viven legalmente, en concubinato. En concubinato. En nuestro país, las leyes ya le dan cierta protección, cierto derecho. Exacto, a las personas que viven en concubinato. Y probablemente nuestro consejo sería en ese caso que legalicen su matrimonio. Sí. O sea, ahí no se puede aplicar, se están casando con un yugo desigual, porque es que ya tienen el yugo, o sea, ya tienen un matrimonio, ya tienen hijos procreados. Ante los ojos de la sociedad, esas personas están casadas. En esa comunidad, esa es la esposa de ese hombre y él es el esposo de ellos. Ellos han dejado padre y madre, se han unido a su mujer y son una sola carne, son fieles el uno al otro y conviven y han criado una familia allí. Exactamente. Pero admitimos que es un caso que puede variar de país en país. En el caso de nuestro país, el concubinato ya tiene cierta protección de parte de la ley. O sea, ellos están de facto reconociendo que hay una serie de circunstancias que hacen que dos personas que vivan amancebadas están viviendo en cierto vínculo matrimonial, vamos a decirlo así. ¿Qué deben hacer? Legalizarlo. Es así. Deben formalizar el asunto delante de la ley. Tenemos otra pregunta. Quería pedirle un consejo, por favor. Yo soy casada, estuve a punto de divorciarme con mi esposo y ya que nada más faltaba firmar, yo entendí que el propósito de Dios no es que nos divorciemos. Yo lo perdoné. Nosotros estamos separados. Yo estoy en mi casa, él está en la suya. Él realmente me ha hecho muchas cosas fuertes. Yo lo he perdonado siempre. Pero yo lo amo profundamente. Yo soy cristiana y yo entiendo que Dios no quiere el divorcio. Yo quiero que me aconsejen porque ahora mismo estoy en disgusto con él. No quiero perdonarlo porque él es muy fuerte, me habla feo. Yo soy cristiana, tengo 8 años en el Evangelio. He orado mucho, mucho por él, el Señor, y siempre espero en mi Dios que lo cambie. Siento un dolor profundo en mi alma, porque yo soy una buena mujer, y él todavía no lo ha entendido eso. Y deme un consejo, por favor, porque algunas veces creo que es mejor divorciar. Tengamos una niña de 10 años, y ella sufre también eso. Por favor, deme un consejo. Usted tiene un ejemplo en la escritura de Oseas, que su mujer le fue infiel y le hizo muchas cosas, lo abandonó. Y cuando ella era vendida como esclava, Dios le dice, ve, búscala y llévala contigo. Aquí tenemos un ejemplo del amor perdonador de Dios. Y dice la palabra en 1 Corintios 13, que el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Si usted ha tomado la determinación de perdonarlo a él,
siempre debemos tener la esperanza de que Dios puede transformarlo, de que Dios puede llamarlo a salvación, que Dios lo puede hacer nacer de nuevo, como hemos visto muchos casos, y usted, si ha decidido perdonarlo y vivir con él, debe perseverar clamando a Dios y esperando en nuestro Dios. Recuerde lo que dice la Escritura: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea común a los hombres. Y hay otras mujeres, otros hombres que han pasado por una situación similar. Y dice: mas fiel es Dios, que no os dejará ser probados más allá de lo que podéis soportar. Y juntamente con la prueba os dará la salida. Si usted ha decidido perdonar, nunca se va a arrepentir por haberse equivocado, entre paréntesis, entre comillas, por la ley de la prudencia y por la ley del amor. Una de las cosas que decíamos al principio del programa es que, aunque estamos enseñando lo que la Biblia dice acerca del divorcio, lo que nosotros entendemos que la Biblia dice acerca del divorcio, no es que nosotros promovemos el divorcio. Más bien, nosotros como pastores, cuando llegan casos como estos a la oficina, tratamos de luchar con la pareja para que el matrimonio no se disuelva, aún por causa de adulterio. Sin embargo, oyendo aún la voz de esta persona que nos llamó ahora y la aflicción que es evidente que tiene, nosotros también le aconsejamos que, ya que es creyente y muy probablemente es miembro de una iglesia, que busque en su iglesia consejería pastoral, porque este es el tipo de cosas donde no simplemente se necesita un consejo de me divorcio o no me divorcio, sino que hay que tratar con su propio corazón. Por ejemplo, ella dice, y es evidente que está muy dolida por el maltrato de este hombre. A veces una mujer maltratada puede decir rápidamente: yo lo perdono, pero cada vez que le vienen a su memoria los incidentes donde este hombre verbalmente tal vez la ha maltratado emocionalmente, eso vuelve otra vez a traer a flote ese sentimiento de amargura, de resentimiento. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4 versículo 30 que nosotros no debemos contristar al Espíritu Santo que mora en nosotros, e inmediatamente después dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Ese pasaje nos está enseñando varias cosas. Primero, que cuando Pablo habla allí de contristar al Espíritu Santo, él está diciendo la amargura contrista al Espíritu Santo. Y no importa lo que una persona me haya hecho, yo no debo albergar amargura en mi corazón. Yo he pecado más contra Dios y Dios me perdona todo el tiempo. Eso por un lado. Bueno. Sí, y ella debe estar, usted debe estar consciente del proceso que se da aquí. Nosotros debemos, ahí mismo en Efesios 4:22 dice que debemos despojarnos del viejo hombre, renovarnos en el espíritu y vestirnos del nuevo hombre. O sea que cuando dice quítense de vosotros, debemos despojarnos de esos patrones, como nosotros tendemos a reaccionar cuando somos rechazados y maltratados, cuando nos sentimos mal. Y debemos vestirnos del nuevo hombre. Por eso dice: quítense de vosotros toda ira, amargura, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Y le digo algo, hermana: Dios perdonó todos sus pecados, todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, cuando fuimos a la cruz de Cristo. Y Él espera que nosotros perdonemos de esa manera. Exactamente. Pero continuamente, Sugel, nosotros tenemos que estar dándole un decreto a nuestras almas, quitando de nosotros todos esos patrones del viejo hombre y vistiéndonos de amor, de misericordia y perdón. Cuando Dios nos perdona, ¿qué Él hace? Él toma nuestros pecados, Sugel, y lo echa a lo profundo del mar. Donde no se ven. Y fíjate, Eduardo, que el texto en Efesios otra vez dice: quítense de vosotros. En otras palabras, Dios está poniendo la responsabilidad sobre nosotros. Quítense toda amargura, porque algunas personas dicen: yo estoy esperando que Dios me quite esta amargura. No, ya el Espíritu Santo que mora en ti tiene el poder para quitarte esa amargura, pero tú tienes que hacer algunas cosas, como por ejemplo, dejar de rumiar en tu memoria: mira lo que esta persona me ha hecho. Trata de ver el pecado de tu cónyuge a la luz de los pecados que tú cometes contra Dios cada día y que Dios cada día perdona. Esa es la manera bíblica de lidiar con la amargura. Y yo tengo que hacer esto. Nadie lo va a hacer por mí. O sea, nadie va a meterse en mi cabeza para quitarme ese rumiar el pecado que el otro ha cometido contra mí. Ahora bien, habiendo dicho todo esto, tenemos que insistir
en que si este esposo, ¿verdad? El esposo de esta hermana que llamó, es un adúltero impenitente, Dios le da permiso para divorciarse, y si ella decide divorciarse, ella no está pecando contra Dios. No obstante, debo decirle a esta hermana que aunque ella tome la decisión de divorciarse, como quiera, ella no tiene la opción de amargarse. O sea, ella tiene que perdonar a su marido, aunque decida no seguir con el matrimonio, porque diga, no, ya yo no confío más en este hombre, es un adúltero consumado, es un adúltero impenitente, yo no quiero seguir, me voy a divorciar. Bien, pero no debes odiarlo, no debes amargarte, debes orar porque el Señor lo salve, debes orar porque el Señor le haga bien. O sea, la amargura nunca está permitida bajo ningún concepto en la vida del creyente. Pero es interesante, hermana, que usted empezó diciendo que usted lo amaba y que usted lo había perdonado. Nuestro consejo es, como dijo el pastor Sugel, que ustedes busquen ayuda. Si él le pidió perdón es porque él quiere cambiar, porque sabe que está actuando mal y es bueno, entonces que busquen ayuda. Exactamente. De personas maduras en la fe que puedan ayudarlos con los principios de la palabra de Dios. Bueno, por ejemplo, tal vez una de las cosas que esta persona puede hacer es decirle, mira, ¿de verdad tú quieres restaurar nuestro matrimonio? Porque ahora, según entendí, están separados. ¿Tú quieres restaurar nuestro matrimonio? Vamos a consejería y vamos a buscar a un pastor que nos aconseje con la palabra de Dios, no consejería secular. Si la hermana es creyente, se debe estar congregando en alguna iglesia. Es bueno que vaya a sus pastores, a sus líderes, a hermanos más maduros en la iglesia que puedan ayudarla. Pero tenemos otra llamada, Subel. Buenas. Aló, buenas. De San Pedro de Macorís, y quiero que me ayuden en una situación que tengo con mi compañero. Yo no soy casada con él, tenemos 3 niñas, tenemos 18 años juntos, y he descubierto que tiene una relación de 7 años con otra persona. He hablado con él y él no deja a esa persona, la tiene mudada, le paga casa y tiene 2 niñas, una de 4 y otra de 1 año. Okay. A la luz de los principios que usted ha oído, que hemos hablado en el programa, ¿qué usted tiene en mente hacer? Yo tengo en mente separarme de él, porque he hablado en varias ocasiones con él con relación a esa otra persona. Él me dice que no está con ella y luego me doy cuenta que en realidad sigue con ella. Estamos otra vez ante Entonces creo que no es sano ni para mis hijas, porque se dan discusiones en el hogar. Estamos otra vez ante un caso de un adulterio impenitente. O sea, la persona no tiene el interés de romper aquella otra relación. Y eso es muy típico, Eduardo. O sea, muchos hombres que son adúlteros consumados siempre están diciendo, ya yo voy a terminar esta relación. Siempre están haciendo promesas que no cumplen. Entonces, esta persona tiene que tomar la cláusula bíblica y tomar una decisión. Ahora, lo que hay que decirle a esta hermana que nos está llamando desde San Pedro de Macorís, y a cualquier otra persona que nos esté escuchando, la decisión de un divorcio es muy personal. O sea, nosotros podemos decir lo que la Biblia enseña, pero al final de cuentas, el que va a sufrir la consecuencia de su decisión es la persona que decide divorciarse o que decide seguir adelante con su matrimonio. Y ese es el tipo de cosa que nadie, ese es el tipo de decisión que nadie puede tomar por ti. Es muy importante que yo tome los principios de la palabra de Dios y actúe conforme a la luz de mi conciencia, pero es su decisión. Y es interesante destacar que en los divorcios generalmente, Sugel, una de las partes no quiere divorciarse, sino que ha soportado, ha tratado, ha trabajado en el matrimonio, pero llega un momento
donde entiende, como en este caso de un adulterio, donde este esposo tiene 7 años con otra mujer, que ya la situación es insostenible. Entonces, en ese caso, conforme a la luz de los principios que hemos dado, a la luz de los principios de la palabra de Dios, esa persona debe tomar su decisión. Pero Eduardo, el tiempo se nos ha ido. La verdad es que es un tema, como tú decías al principio, que aunque es doloroso, ante la realidad que nosotros vivimos de la cantidad de divorcios que hay, muchas personas están interesadas en saber qué es lo que la Biblia enseña. Sí, pero tenemos otra llamada y te vamos a tomar un poco más de tiempo para responder esa llamada también, Sujel. Bueno. Sí, buenas. Sí. Yo quiero que me aclare algo, pastor. Hay un hermano que está pasando por una situación de que él no era creyente cuando le pasó, que fue que se casó con una persona y esa persona lo abandonó y ya no es, se divorció y se casó con otra persona, y él vino a los pies del Señor y él quiere saber si él puede casarse de nuevo. Es que aquí tenemos otra vez el caso, si yo entiendo bien, de alguien que está solo y cuyo cónyuge anterior ya formó otro hogar. Entonces, ese acto de esta persona de formar otro hogar rompió completamente el vínculo matrimonial de este hombre, y claro que él tiene todo el derecho, según nosotros entendemos en las Escrituras, a la luz de los principios que hemos explicado. Exacto, tiene todo el derecho de casarse y formar su propio hogar a los ojos del Señor. Yo vuelvo y repito lo que decía al principio: lo que Dios juntó no debe separarlo el hombre. Pero ¿y qué si es Dios mismo el que ha dado en su palabra una puerta, una cláusula de excepción que permite el nuevo matrimonio? En ese caso no es el hombre que está haciendo eso, es Dios mismo. Pero el tiempo se nos ha ido. Muchas gracias a las personas que nos han sintonizado, tanto a través de Radio Eternidad como en otros países, a través de, sabemos que nos han estado escuchando en Argentina, Colombia, muchas veces nos han escrito desde España, Chile, México. Damos muchas gracias al Señor de que el programa se esté escuchando y algunos nos estén viendo a través de la internet. Siga con nosotros la semana próxima en otra entrega de Entendiendo los Tiempos.